Doy la bienvenida a Byron Cruz, él es licenciado en Promoción y Cuidados de la Salud. ¿Cómo estás, Byron? Buenos días. Muy buenos días, Diego, y a toda tu audiencia. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, vamos de lleno a contestar las inquietudes que han llegado a nuestra mesa de trabajo. Hay diversidad y esperamos pues solventar esas dudas a través de tu conocimiento. Y comenzamos, creo, ¿qué te parece? Vamos con la Claro primera. que Hay un tema que nos han hablado acerca de la higiene, ¿no? Dice, en cuanto a higiene, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de tener un encuentro sexual? Bueno, de eso ya hicimos un programa muy específico acerca de la higiene sexual y es necesario mencionar que el cuerpo de manera natural transpira y genera ciertos olores y ciertos elementos naturales que son propios del cuerpo. Y es muy importante que podamos, antes de tener una práctica sexual, ducharnos o hacer un baño. Recordar que la ducha es algo rápido, que no implica mucho tallarse la piel, y el baño ya es un poco más profundo, a profundidad. Eh, Siempre hay que controlar o hay que percibirse de manera propia los olores corporales muy naturales. Hay personas que tienen olores un poco más concentrados que otras. A veces eso se convierte en un fetiche, en otras ocasiones no. Y lo ideal es mantener una higiene sexual de los órganos sexuales adecuada, utilizar en el caso de las mujeres y en el caso de los varones también un jabón de pH neutro. Recordarles que el pH vaginal es ácido y el pH en el caso de los varones es un poco más neutro, pero sin embargo lo que se recomienda es utilizar un pH neutral. Un jabón de pH neutral. Entonces, es importante la higiene corporal, ducharse, controlar o regular los olores y, por supuesto, también el tema de conversar con la pareja y ver si es que existe o no existe alguna molestia al respecto de la higiene, pero por lo general a todos nos gusta vernos y que nos perciban limpios y mucho más en algo tan íntimo. Perfecto, qué chévere eso de la comunicación es importante y de repente no tomarlo personal cuando hay algún comentario y también la forma de expresarlo creo que es muy importante, ¿no? No es como a través de un reclamo, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo bueno, sería la forma más adecuada? no tomarlo personal es algo complicado porque es algo muy personal, pero sí, lo ideal es utilizar palabras o los términos correctos y también el momento adecuado, no hacerlo justamente cuando vayan a tener el acto sexual. Recordar que los olores o la presencia de algo por allí puede generar una incomodidad durante la práctica sexual y obviamente un desapego o ya no puede haber el mismo entusiasmo o gusto o placer en la práctica. Entonces, esto puede disminuir mucho el goce que tengas dentro de tu relación sexual. Entonces, sí es importante hablarlo en algún momento en particular y en específico que no esté relacionado justo al acto sexual, porque esto dificultaría la situación. Entonces, eso es importante también. Perfecto, vamos con lo siguiente y es esto. Dice, ¿por qué a las mujeres cuesta llegar al orgasmo solo con la penetración? ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, es real que las mujeres son orgásmicas, tienen orgasmos más a nivel, son más clitorales que vaginales, es decir, que obtienen orgasmos a mayor número a nivel de clítoris que a nivel de vagina. Alrededor de un 65-69% de los orgasmos son a nivel de clítoris y la diferencia son orgasmos vaginales. No estoy diciendo que la penetración no sea importante, si lo es, pero me estoy refiriendo a que se deben estimular otras áreas erógenas como por ejemplo a nivel del clítoris, recordarles que el clítoris tiene una amplia cantidad de terminaciones nerviosas, al igual que el glande del pene, y que puede ser altamente estimulable. Se puede estimular a nivel utilizando un lubricante, con masajes suaves, sin llegar a la agresión, y también estimular otras zonas erógenas de la mujer que pueden ser reconocidas en su cuerpo y que es importante que las mujeres se autoexploren también para saber y compartir con su pareja qué les gusta o qué no. También hay que recordar que los orgasmos no son netamente físicos. Lo físico son los estímulos, pero los orgasmos son a nivel neuronal, es decir, que se activa una red de neurotransmisores que tiene que ver con la presencia de hormonas sexuales como la dopamina, la oxitocina, que van generando esta sensación de placer. Y existe una respuesta neuronal a estos estímulos físicos, pero lo que estoy estableciendo es que los orgasmos no solamente son físicos, sino que son a nivel cerebral. Entonces, si te genera incomodidad el placer, el acto sexual, obviamente no te vas a conectar con lo que está ocurriendo y por ende no vas a tener una sensación placentera y no vas a llegar a un orgasmo. Entonces, hay que analizar también muchísimo este tema de por qué razón no estoy llegando al orgasmo. ¿Será que no me siento cómoda? ¿Será que estoy sintiendo dolor durante el acto sexual? Hay algo que no se habla mucho, que es acerca del dolor dentro de las prácticas sexuales.
Y eso tiene que ver mucho también con la percepción de la anticipación. ¿Qué significa esto? Que según ciertas posiciones que asumes durante la práctica sexual, puedes anticipar el dolor. ¿A qué me refiero? Cuando uno ve algo, no me refiero al tamaño del pene, sino que cuando uno percibe una situación o una posición en particular, puedes controlarla de mejor manera y de esta manera puedes regular tu sensación o percepción hacia el dolor. Entonces, una posición, por ejemplo, en la que no te permita ver lo que está ocurriendo, puede generarte incomodidad, ansiedad y te desconectas de la práctica sexual y por ende tampoco puedes llegar a este nivel de placer. Por eso muchas personas que han tenido su primera vez mencionan que no ha sido rico porque ha sido bajo situaciones de presión, de ansiedad, de estrés, en las que no conecta su nivel de placer a pesar de que se está estimulando la parte sensorial y sensitiva y por ende no llegas al orgasmo. Entonces, para responder de manera lineal esta pregunta, hay que saber cómo estimular y generalmente las mujeres son más, tienen orgasmos a nivel, en mayor número a nivel del clítoris que vaginal. Muchas gracias, quedó muy claro. Queremos hablar de la siguiente, ¿no? Y tiene mucho que ver también con mitos que todavía nos quedan en la cabeza, creo yo. Si por ahí va la pregunta, pero dice, ¿se puede saber si una mujer ya ha tenido relaciones sexuales? ¿Cómo saberlo? Bueno, a nivel clínico podríamos verificar si es que la mujer ha tenido una práctica sexual reciente, si es que estamos dentro de las 72 o 48 horas después del acto sexual. Es lo que se utiliza dentro, por ejemplo, de las agresiones sexuales para evidenciarlo a nivel pericial. Pero de manera general, si es que tú quieres saber si tu pareja ha tenido no relaciones sexuales, no existe una evidencia biológica física que te pueda generar una interpretación, a más de cómo se comporta ella o él, si es que se siente intimidado, si se siente... Pero bueno, son cosas que al final de cuentas se pueden manipular y engañar. No existe alguna forma de saber si es que ha tenido relaciones sexuales previamente, a menos de que te lo comente. Gracias. Vamos a la siguiente y dicen, ¿desde qué edad se recomienda iniciar la vida sexual? Bueno, generalmente de manera biológica hasta que se alcance la madurez sexual. Dentro de la parte física o fisiológica, recordemos que existen etapas dentro del desarrollo sexual, está la infancia, la pubertad, está el desarrollo ya a nivel adulto y la vejez, ¿no? Pero dentro de, el desarrollo sexual pleno se lo obtiene a partir, incluso se reconoce que hasta los 20, 21 años el tamaño del pene sigue desarrollándose y creciendo. Igual existen algunos cambios fisiológicos dentro del varón, incluso cuando se alcanza la vejez, como el tamaño de los testículos, etc. De igual manera ocurre en el caso de las mujeres. Sin embargo, la recomendación general dentro de lo que estadísticas a nivel nacional y a nivel del mundo, la edad promedio a la que están iniciando en Ecuador las relaciones sexuales es de los 15 a 16 años, o inclusive antes, de 13 a 14. Lo que tiene que ver con una relación con la madurez psicológica y la madurez física. Lo ideal, no podría decirte exactamente a qué edad, porque es una decisión muy propia y particular, pero sí se recomendaría que ya sea cuando tengas una noción clara de lo que necesitas, de lo que buscas, y cuando tengas una idea clara de lo que es correcto y no al respecto de tu sexualidad y de tus decisiones sobre la misma. Entonces, sí es importante entender que se necesita una madurez psicológica y emocional para poder manejar esa situación y para poder no reprimirla y que sea algo positivo para tu vida y para tu salud sexual. Que sea disfrutable también, ¿no? Que no sea solo por cumplir una presión social, ¿no? Sino que sea como parte de tu desarrollo como persona. Así que, y Exacto. complementando con esta pregunta, hay la siguiente y dice, ¿hasta qué edad, en cambio, se puede seguir teniendo relaciones sexuales? Bueno, las prácticas sexuales se pueden extender, en el caso no tiene nada que ver con la capacidad de reproducción. Las mujeres obviamente llegan a la menopausia y existe una variación hormonal que puede cambiar un poco las prácticas sexuales en el tema de producción de ciertas hormonas que van a limitar o no a su vez la producción de lubricación, pero es algo que se puede solventar con lubricantes externos o artificiales. En el caso del varón, obviamente la parte reproductiva es hasta que muera, pero se puede tener relaciones sexuales hasta una edad muy avanzada, alcanzando la vejez. Cuando no existe alguna dificultad física por alguna alteración, etcétera, funciona, pero en sí no existiría ninguna dificultad para poder tener una práctica sexual sana, placentera y positiva hasta que tengas 80 a 85 años. Obviamente con una variación en las posiciones o en las posturas que podrían disminuir el riesgo de alguna
de alguna lesión, si es que lo queremos ver así, pero de ahí en lo general no existe ningún impedimento para llegar a una edad avanzada y poder tener una relación sexual placentera. Más en ese tema hay mitos, ¿no? Como que negamos que la sexualidad se Sí, sigue explorando, ¿no? generalmente esto pasa mucho más en las mujeres. Algunas mujeres tienen una percepción muy específica al respecto de que las relaciones sexuales tienen que ver con la reproducción, y muchas mujeres ya después de limitan sus prácticas sexuales con sus parejas porque pueden llegar a sentir dolor. Existe una disminución, como te decía, de las secreciones naturales a nivel vaginal y por ende puede generar dolor en la edad avanzada, pero esto, como te digo, por eso es que se debe buscar ya cuando uno llega a una edad adulta de vejez, buscar un médico geriatra, un ginecólogo que nos pueda guiar en este proceso. ¿Por qué tiene tanto éxito OnlyFans? ¿Tiene que ver con alguna parafilia? Bueno, las parafilias son patrones de comportamiento que tienen que ver con situaciones atípicas y con personas atípicas, ¿no? Es decir, algún objeto, alguna situación que nos genere placer visual o placer sensitivo, etcétera. El OnlyFans no es una parafilia como tal, sino más bien recoge diferentes parafilias como todo el cine porno, y que de alguna forma reanima esta sensación placentera. No tiene nada que ver con que es una parafilia, sino que recoge diferentes parafilias y puede generarnos mucho más placer porque es un poco menos preparado, ¿no? Es un poco más natural y posiblemente por esta razón nos genera un poco más de conexión directa y por esa razón puede ser que además de quizás de ver una vecina, un vecino, alguien que conozcas, alguien cercano que está vendiendo, digamos, imágenes subidas de tono, obviamente genera mucho mayor morbo. Gracias. ¿Hay alguna posición sexual que sea más propicia para el orgasmo conjunto de la pareja? Nos pregunta. Sí, si hablamos de relaciones sexuales entre hombres y mujeres, existe una posición, en todas las posiciones en las que la persona que es receptiva, es decir, la que es penetrada, en este caso la mujer, tenga control. ¿Por qué razón? Porque se puede llegar a penetraciones mucho más profundas y la mujer en este caso podría manejar o controlar la intensidad, la frecuencia, la vigorosidad y rapidez del acto sexual y por supuesto regular su sensación o percepción del dolor. Entonces, generalmente las posiciones en las que la mujer esté dominando pueden ser mucho más placenteras porque ella regula su sensación. Ahora, si hablamos de un aspecto físico, la forma de la vagina y las formas del pene y el tamaño del pene también influyen muchísimo. Existen algunas ciertas curvaturas naturales a nivel del pene, que esto va a propiciar de alguna manera que la sensación sea más placentera. Recordar también que el punto G a nivel vaginal es entre los 5 y 6 centímetros en la cara antero superior de la vagina. Por debajo de la uretra. Es decir, que cualquier posición en la que se pueda lograr presionar de alguna forma con el pene esta zona va a generar mayor placer y va a llevar un orgasmo más rápido. Entonces, una posición de esta podría ser que la mujer esté encima del varón, recostada, y él en una posición semiarqueada en la que el pene va a rozar y a friccionar la parte superior de la cara de la vagina y de la cara interna de la vagina y por ende puede generar un orgasmo, o mejor dicho, puede tocar mejor el punto G en la mujer. Bueno, ya lo decías tú la semana pasada, pero nos han recogido esa inquietud. El tamaño importa, se refiere al tamaño del órgano sexual masculino, y es cierto que es mejor ser chiquito pero juguetón, nos comentan ahí. Bueno, de hecho, creo que el tamaño importa más para los hombres. Por lo general, la mayoría de hombres dicen que no les incomoda o no les molesta el tamaño de su pene, que sino su habilidad para poder tener prácticas sexuales vigorosas con él. Pero sí que nos importa a todos. ¿Por qué razón? Porque genera mayor morbo, es mucho más morboso ver un miembro más grande, por eso es que en la pornografía se utiliza este tipo de personas. Sin embargo, no se quita el mérito de que el tamaño, a ver, no es necesario tener un pene tan grande porque el canal vaginal en promedio llega a medir 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros, y generalmente en la práctica sexual no se tienen penetraciones tan profundas. Es decir, que no necesariamente el pene ingresa todo su tamaño dentro del canal vaginal. Es decir, que puede medir 20 centímetros, pero no va a entrar los 20 centímetros siempre, a menos de que hagas penetraciones muy profundas.
Sin embargo, se puede generar mucho placer con penes relativamente pequeños, pero tiene mucho que ver también con el morbo, con lo que ves. Recordar, como lo decía, que el orgasmo no solamente tiene que ver con la estimulación física, sino con también es una situación subjetiva en la que interfieren algunos elementos culturales, de percepción, algunas connotaciones psicológicas de deseos, de sentimientos y emociones, que obviamente van a jugar contigo. Por ejemplo, si tuviste una mala experiencia con un hombre que tiene un pene exageradamente grande, obviamente no te va a gustar porque sentiste dolor y no placer. Hay muchas mujeres que dicen que para ellas un tamaño ideal es semi pequeño, digámoslo así, pero sin duda el tamaño importa más a los hombres que a las mujeres. Obviamente que las mujeres también, eso es una gran mentira, las mujeres sí se interesan también por el tamaño del miembro, pero como digo, entre más grande es más llamativo a nivel de los ojos. Recordemos que, digamos, la parte sexual también ingresa por la vista y es mucho más llamativo un miembro más grande que un miembro pequeño. Pero sin embargo no significa que no puedan generar placer con un pene pequeño. Recordar que pequeño es desde los 10 hasta los 13, 14 centímetros, un pene mediano, o digámoslo, grande puede variar de 14 a 16 centímetros y ya extra grande o grande podríamos llegar de los 17 en adelante. Y los micropenes varían de tamaños de 7 centímetros hacia abajo que ya se consideran micropenes. Muchas gracias. Una pregunta bastante curiosa también. ¿Cómo darse cuenta que una mujer finge el orgasmo? Existen algunas características físicas muy propias del orgasmo. Por ejemplo, se incrementa la frecuencia cardíaca, se incrementa la frecuencia respiratoria, cambia, es decir, la forma de respirar, empiezan a jadear, etcétera. Se incrementa la temperatura corporal, hay una mayor producción de hormonas, entre ellas la oxitocina y la dopamina, como ya lo decía. Algunas de estas hormonas apagan una zona cerebral que controla o regula el dolor, o la percepción del dolor. También hay una zona que se apaga en el cerebro durante el acto sexual, no específicamente durante el orgasmo, pero sí durante la práctica sexual, que regula y controla, digamos, el tema de los juicios sociales, y por eso es que a veces decimos que el amor es un poco ciego y durante la práctica sexual uno se vuelve un poco más vulgar, digámoslo así, no todo el mundo, pero tiene que ver con esto, con esta zona del cerebro que se apaga. Otra de las circunstancias que se pueden presentar es que puede o no existir una mayor producción de secreciones a nivel vaginal, lo que se conoce como squirt, que es una presencia de orina diluida que tiene que ver con las glándulas parauretrales, es decir, que es orina, como te decía la vez anterior, con otras sustancias. Es una orina diluida, por eso digo diluida, porque no tiene en sí 100% orina, tiene otras sustancias también, pero esto se puede presentar como no. Y algo que quiero mencionar, posiblemente muchas mujeres hayan tenido orgasmos, pero no lo reconozcan como tal porque no lo aprenden a identificar. Los orgasmos se van a presentar contracciones cortas, contracciones muy cortas, pueden ser muy frecuentes o no, y esas contracciones tienen que ver a nivel del piso pélvico, es decir, de las contracciones a nivel vaginal también. El piso pélvico son los músculos que regulan, por ejemplo, cuando te aguantas las ganas de orinar o de ir al baño, cuando te aprietas, esos músculos que se sienten son los del piso pélvico. Entonces, cuando sientas esas contracciones durante el orgasmo, en el caso de las mujeres, obviamente será un orgasmo porque se está contrayendo. El orgasmo de las mujeres dura entre 8 a 11 segundos, pueden haber mujeres multiorgásmicas o no. Y no necesariamente te decía, tiene que ver con una estimulación simplemente con la penetración, sino que tiene que ver con un juego de estimulación a nivel sensorial de las otras zonas erógenas y también de cómo se juega en la meseta o en la parte inicial de la práctica sexual, cómo jugamos antes de la penetración, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que lubrican muchísimo antes de ser penetradas, incluso varones también, porque son estimuladas y estimulados inicialmente. Ahora, como te decía también la ocasión anterior, los varones también pueden tener eyaculaciones vacías o secas cuando se estimula zonas erógenas, y eso tiene que ver con la parte neuronal, ¿no? Que el orgasmo tiene que ver con algo cerebral. Gracias, Byron. Tenemos esta siguiente. ¿Se puede tener sexo si uno de los dos tiene alguna enfermedad de transmisión sexual? Claro que sí, por esa razón muchas personas se infectan tienen o adquieren infecciones de transmisión sexual porque no las reconocen. Recordar que la mayoría de infecciones de transmisión sexual en el varón son asintomáticas, y es decir que el varón generalmente es un portador de los microorganismos, sean virus o bacterias que puedan generar la enfermedad. Y siempre y cuando no reconozcas alguna
presencia física de alguna infección y sepas que esta presencia física puede relacionarse con una enfermedad. Una secreción, un mal olor, etcétera, puede relacionarse con alguna infección. Pero existen otras infecciones de transmisión sexual que generan enfermedades sexuales que no generan de manera física una sintomatología muy visible y por ende se puede transmitir. Así que ahí está el key del asunto de protegerse, ¿no? No siempre va a ser visible. Exactamente. No posiblemente va a ser visible una enfermedad de estas. Finalmente, Byron dice, ¿se puede embarazar desde la primera vez? Por supuesto que sí, no existe ninguna evidencia clínica que nos diga que los embarazos tienen que ver con una práctica recurrente o frecuente, siempre y cuando la mujer esté en su periodo fértil, en su momento fértil de ovulación, obviamente va a haber un embarazo. Recordar que las etapas de fertilidad en el hombre y en la mujer inician con la pubertad. Y obviamente el hombre puede embarazar hasta los fines de su vida y la mujer hasta que alcanza la menopausia. Entre más temprano inicia la pubertad de la mujer, es decir, entre más temprano o más pronto empieza su maduración de óvulos, su menarquia, más temprano también va a iniciar posiblemente su menopausia. Y es decir, que si tengo una menarquia a los 9 años, desde esa edad podría quedar embarazada. Entonces, no tiene nada que ver con el tema de si es la primera vez. Siempre se puede generar. Y otra cosa, no necesariamente tiene que haber una eyaculación dentro del canal vaginal para que haya un embarazo. Recordar que algunas personas practican el coitus interruptus, que no limita la posibilidad del embarazo. Es decir, que retiran el miembro o el pene antes de la eyaculación y piensan que la mujer no se va a embarazar por esa razón. Las secreciones preseminales contienen también una gran cantidad de espermatozoides que pueden viajar por el canal vaginal y generar un embarazo. Perfecto. Quiero agradecerte, Byron, por haber contestado también estas inquietudes. Creo que ha sido una modalidad también que nos ha despertado también la curiosidad de nuestros oyentes, así que muchas gracias por haberlas contestado. Esperamos haber contestado esas inquietudes a quienes la hicieron, pues con toda cabalidad. Así que si tienen nuevas inquietudes, háganos llegar. Igual, si es que quieren que hablemos de algún tema en especial, pues Byron siempre está muy gustoso por abordar esos temas que ustedes están interesados. Con esto quiero agradecerte, Byron, agradecer a todos que nos han privilegiado con su compañía hasta este momento. Estábamos a través de Radio Río 95.7 y a través de nuestras redes, y conmigo será, y con Byron también, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Y así hemos llegado al fin de este episodio. Les agradecemos por compartir palabras, emociones y conocimientos, y les invitamos a visitar nuestro sitio www.entreamigosyconocidos.com.